Buenas chiquillos, hoy vamos a hacer ejercicio pauta, el ejercicio 3 del módulo 10, módulo del ley de Ampère. Ya, este es el ejercicio 3 de la guía del módulo 10. Y bueno, tengo un sistema coordenado en X, Y este sistema tengo ubicado tres conductores, con tres segmentos muy largos, ¿no es cierto? Entonces estos conductores yo estoy viendo como la vista transversal, el corte transversal. Acá tengo este y este, ubicado en menos 2A y en menos 2,0, en 2,0 y 0,. Y lo importante es identificar, bueno, la información que me dan acá es de que ustedes conductores con un punto, cuando tengan solamente un punto, significa que la corriente está saliendo de la pizarra, ¿ya? Está cortando saliendo de la pizarra. Y para este caso, este cable, el de la cruz está entrando a la pizarra, está en menos 14, ¿ya? Bueno, estas son intensidades de corriente. Y para este sistema, para este problema, me preguntan el campo magnético en el origen, ¿ya? Ese es el primer caso que vamos a resolver. Después el campo magnético en el punto A,0, aquí, y después en el punto 0,2A, acá. Entonces vamos a resolver el primer caso. Después de ir desarrollando, después voy a borrar la pizarra, o sea, borrar este modo, ¿ya? Para que quede más cómodo. Entonces, vamos al primer caso, que me están preguntando por el campo en el origen, ya, el punto A, ¿ya? Y tengo tres fuentes de campo magnético, o tres conductores con corriente. Por lo tanto, por principio de superposición, lo que vamos a hacer va a ser tres veces el cálculo, ¿no es cierto? Vamos a decir que el campo magnético en el origen es igual al campo magnético en el origen debido al, se va a asignar acá números, segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3, ¿ya? Entonces, este campo magnético en el origen va a ser igual al campo magnético en el origen debido al segmento 1, más el campo magnético en el origen debido al segmento 2, más el campo magnético en el origen debido al segmento 3. ¿Ya? Vamos por partes. Vamos a desarrollar. Bueno, la lógica de estos principios de superposición es que yo me olvido del resto y solamente voy trabajando por separado, independientemente. Entonces, para el caso 1, el campo magnético, que es el segmento 1 que está acá, me olvido del resto, solamente existe este cable y el origen, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer este sistema pensando solamente en el cable, ¿cierto? Y el origen, ¿ya? Donde hay acá, como este cable está ubicado a 2A, es una distancia de 2A, ¿sí? Bueno, ustedes ya de la materia anterior podrían resolver esto por Bioswald, están contando el campo magnético y lo puedo resolver por Bioswald, pero aquí vamos a hacer uso de otra herramienta que es la ley de Ampère, ¿no es cierto? La ley de Ampère que me presenta una ecuación, ¿no es cierto?, donde tengo que despejar el campo magnético. Esta ecuación, en forma integral, dice que la circulación magnética o del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada C es proporcional a la corriente encerrada por esa trayectoria, encerrada por C. ¿Ya? Eso es lo que me dice la idea, pero eso es lo que tienen que ustedes manejar. ¿Ya? Esa es como la expresión o la ecuación a resolver. Entonces, a partir de esta expresión, esta ecuación a resolver, despejo el campo magnético. Me vamos explicando al caso que estamos calculando. Lo primero que me exige esta relación es identificar nuestra trayectoria cerrada. Ya hemos dicho en la ayudantía de que por la simetría, ya que las líneas de campo magnético hacen circunferencias alrededor del cable, uno escogía una circunferencia, no un cuadrado o un triángulo, porque si no, al hacer esa integral de línea a lo largo de cualquier otra figura, se hace un poco complejo evaluar ese producto punto. Pero debido a la simetría, acuérdense que esto es un cilindro, este conductor es muy largo, yo lo enrollo, lo encierro, una circunferencia, no una esfera, una circunferencia, una línea, un círculo cerrado. En este caso, está centrado en el conductor y el perímetro tiene que pasar por el punto donde yo quiero evaluar el campo, ¿no es cierto? Ahí es donde yo quiero calcular el campo. Entonces hago esta circunferencia C de radio 2A. Continuando, entonces yo desarrollo esto. Yo sé que como el cable, la corriente está saliendo de la pizarra, ¿no es
es cierto?, donde está el pulgar, las líneas de campo magnético están haciendo una circulación en sentido antihorario, ¿ya? Así. Entonces, esa línea de campo me dice que cada punto tangente a esa línea de campo tiene asociado un vector campo magnético, ya en sentido antihorario, ¿ok? Ahí me interesa solamente en el punto O, ¿sí? Entonces, ahí, en el origen, tengo vector 0, 1, ¿sí? Entonces, ahora el sistema era X. Ya. Por lo tanto, B, A y DL era una trayectoria tangente también a la curva que yo escogía, ¿no es cierto? Ese arbitrario es el que ustedes escogieron de la curva. Entonces, en cualquier punto alrededor de la circunferencia, pues escogí una circunferencia, era de que el producto punto entre estos dos eran siempre el producto de los módulos, porque eran vectores paralelos. Siempre el B y el DL son paralelos, por lo tanto el producto punto entre esos dos es tan simple como el producto de los módulos. Y además la otra propiedad que tenía esto de escoger la circunferencia, de que el módulo del campo era constante a lo largo de la circunferencia, porque depende solamente de qué distancia me alejo, distancia radial, ¿ya? El módulo es constante, por lo tanto lo podía sacar de la integral, ¿no es cierto? Y esa integral del DL me daba el perímetro de la circunferencia, porque estoy sumando solamente los pequeños segmentos de longitud, y en este caso sería 2pi, el perímetro de la circunferencia, el radio 2a, 2pi, 2a. ¿Ya? Y mu sub 0, ¿y qué corriente encierro? Solamente lo que encierra C, bueno, la corriente que está acá al centro, que es I, ¿no es cierto? Estamos trabajando en este caso, la corriente que encierro es I, ¿ya? Y tengo que el módulo del campo es igual a mu sub 0 I sobre 4 pi A, ¿ya? Perfecto. Ahora me están preguntando por el campo magnético, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá. El campo magnético en el origen de ir al segmento 1 es igual a mu sub 0 I sobre 4 pi A, y tengo que dar una dirección porque es un vector campo, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto que como era antihorario, en este punto O yo le asigno la dirección, en este caso sería menos J tongo, ¿sí? Porque está sobre el eje I, ¿ya? Menos J tongo, sería un caso así. Entonces ahí tengo primero, ¿ya? Me lo voy a guardar acá como torpedo, lo sé en el video. Con los que desarrollan en el video ya están montando todo eso, entonces tienen todo eso guardado para yo poder borrar la pizarra. Bueno, y así sucesivamente vamos desarrollando para cada caso. Pues tengo este, después hay que desarrollar con este conductor y con este conductor, ¿ya? Y voy a borrar esto. Vamos a continuar acá, que sería el caso 2, ¿no es cierto? El caso 2 era el de la izquierda, el de arriba. ¿Anotaron eso? ¿Cuál era el segmento 2? El de arriba, ¿no es cierto? Ya. Y ese estaba en instancia A. Ahí. Al otro lado. Entonces, esa era la cruz. A magnitud 2i y hacia adentro, ¿no es cierto? Me están preguntando, acuérdense, en el origen. Ya. El mismo cuento, por ampere, tuve que establecer la circulación o a lo largo de qué trayectoria para poder evaluar el campo, ¿no es cierto? La corriente encerrada por sí. Entonces, cogíamos una circunferencia, siempre cogemos una circunferencia, ¿ya? Centrado en el cable y que pase por el punto donde yo quiero evaluar, ¿sí? Así. Por lo tanto, quedaría de radio a. Perfecto. Entonces, mismo cuento de siempre. Bueno, en este caso, el cable va hacia adentro de la pizarra, ¿no es cierto? El pulgar de la mano derecha va hacia adentro de la pizarra y los dedos me dicen el sentido de circulación, o sea, horario. ¿Ya? Horario. Entonces, en este punto, en el punto O, acuérdense que el vector es tangente a esa línea de campo, me queda ese resultante, ¿no es cierto? Que sería el campo magnético no debido a 2, ¿ya? Y bueno, B.dl, ya me gusta siempre paralelo, saco el módulo, me queda la integral del TDL, que es el perímetro, 2pi A. Acuérdense que ese perímetro depende de a qué distancia están evaluando, en este caso es A, ¿ya? Y igual a mu sub 0
¿Cuánta corriente encierro? 2I. Esa es la magnitud de la corriente que pasa por ese conductor. Entonces tengo que el módulo del campo es igual a mu sub 0 I sobre IA. ¿Ya? Pero me preguntan por el vector campo magnético en el origen de I2. Entonces yo observo, evalúo acá en el punto donde me corresponde, donde me están pidiendo, y se fijan, justo coincide con el eje X, ¿no es cierto? Sería menos I tongo. ¿Ya? También me lo guardo. Mu sub 0 I sobre I A menos I tongo del. Ya. Continúo ahora con el... Voy a borrar acá, ¿puedo borrar acá? Ya. Continúo ahora con el tercer caso, que era el segmento 3. Ya, segmento 3, el que estaba a la izquierda del origen, ¿no es cierto? Era una cosa así. No lo sé. Por ahí. X, Y, entonces estaba en la distancia A también, ¿no es cierto? 2A. 2A, en la izquierda. Ah, sí, ya. Les creo. Ya. Entonces, era menos 2A, la posición, ahí la pongo. Ahí está el origen. ¿Ya? Mismo cuento. Por ampere. Por ampere, entonces la circulación magnética es proporcional a la corriente encerrada por la trayectoria que asigna esa circulación, ¿no es cierto? Fijamos una circunferencia sentada en el cable, ¿no es cierto? Y que pasara por el origen. Bueno, ese sería una elipse, pero es una circunferencia, ¿ya? Dentro de nuestra abstracción es una circunferencia de radio. ¿Qué radio? 2A. 2A. Ya. Y el cable, la corriente está saliendo de la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, los dedos de la mano derecha me dicen cómo es el sentido del campo, ¿no es cierto? De esta línea de campo. Sería antihorario. ¿Ya? Entonces, en este punto, en evaluar el punto del origen, el campo estaría hacia arriba, ¿no es cierto? Sería el campo en O derivada 3. ¿Ya? Puede ser que es tangente a la trayectoria. Ya, pues, desarrollando ley de Ampere, esto me queda el módulo del campo por el perímetro, que son 2pi 2a, igual a mu sub 0, la corriente encerrada era I, ¿no es cierto? Sí. Ya, I. Y entonces el módulo del campo es igual a mu sub 0 I sobre 4pi, que es el mismo módulo del primer caso, porque está en la misma distancia, ¿ya? Y en la misma fuente de corriente. Entonces, el campo magnético del origen debido al segmento 3 es igual a mu sub 0 I sobre 4pi A. Y ahora asignamos el sentido. El sentido que va hacia arriba sería J tongo. Ya, a diferencia del otro que era menos J tongo, claro. Y ahí tengo los tres campos magnéticos, ¿no es cierto? Hemos calculado el primer segmento, ¿no es cierto? Que estaba acá, después el segundo que estaba acá arriba y el tercero independientemente, ¿no es cierto? Estos casos. Por lo tanto, el campo magnético en el origen debido a esa configuración de cables o de conductores, pues la primera línea que escribimos, que era la suma de los tres, ¿no es cierto? Me quedaría, bueno, el campo 1 dado el mismo módulo que este campo 3, lo que están en dirección diferente, sí que será 0, sería J menos J, ¿sí? 0, por lo tanto, solamente se salva el campo del 2, que sería mu sub 0 I sobre pi A menos I tongo. Esa es la resultante. ¿Ya? Se anularon lo que estoy diciendo es que las corrientes que estaban acá se anulan, ¿ya? Porque como yo estoy evaluando a la izquierda de una, entonces se va hacia abajo, y ahora estoy evaluando a la derecha de esta misma magnitud de corriente, a la misma distancia, y me queda hacia arriba. Esa suma vectorial se anula y me resultó solamente la de acá, el caso 2. Entonces sería como la primera respuesta del primer caso en el origen. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Puedo volver acá? ¿Fácil? Entonces, ahora vamos a complicar un poco más, porque supongo la parte B
Me están preguntando ahora el campo en el punto... ¿Cuál era el segundo punto? A,0. Menos A, 0 o A, 0, A, 0 Menos A,0. menos A, 0. Y yo esa era la que decía, faltaba un menos, ya. Sí, al principio pensé que puse A, 0, pero de la guía pensé que es menos A, 0. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, no se alcanza a ver ese píxel. Ya, menos A, 0. Entonces se corrige a los que la primera línea, la primera parte del video puse A, 0, la segunda A, 0. Ya. En el mismo caso, acuérdense que puede ser bien chico, no sé si en el video se alcanza a ver, pero tengo, acuérdense que tenía este segmento, ¿no es cierto? Así, este acá, ¿sí? Esto era 2i y e i, ¿sí? Entonces en el origen esto se anulaba y solamente salvaba este, pero ahora no me están preguntando en el origen, me preguntan en este punto aquí. Ahí me piden calcular, llama el punto P, ¿ya? Ese es el punto P2, ¿ya? No P más, pero punto P. Entonces, tengo que evaluar acá, el mismo cuento, ¿ya? El mismo cuento, tengo que ir caso por caso. Este era el caso 1, este era el caso 2 y este era el caso 3. Entonces, vamos por el caso 1. Me olvido del resto, si yo hago de nuevo el monito, no sería que la hagan tan grande la prueba, así es para guiarse nomás, ¿ya? Entonces, acuérdense que esta era una instancia A, ¿sí? Ese era el punto P. Y aquí 2A, por aquí estaría el cable, ¿no es cierto? El caso 1, ¿ya? Y ampere, acuérdense que ampere, que era esto, ¿no es cierto? Esta relación que ustedes deberían sabérsela, no de memoria, sino saberse, ¿ya? Conocerlo, entenderlo. Entonces me dice, bueno, toma esa trayectoria cerrada C, que la centrada en el cable, esto es muy grande, ¿ya? De radio, ¿qué radio sería este? 3A. 3A, perfecto. 3A, porque este segundo estaba 2A más A, 3A, y lo mismo pasó de siempre. Bueno, ya sabemos que es antihorario el campo acá. Evaluaban el punto P, también va hacia abajo, ese sería el campo magnético en P debido a 1. Entonces tengo B, el módulo del campo, por el perímetro que son 2pi 3A. Ahora, acuérdense que ese perímetro de la diferencia estamos hablando es igual a mu sub 0 i, por la corriente cerrada por esta circunferencia era i, ¿sí? Me olvido del resto. Y entonces tengo que el vector campo magnético P debido a 1 es igual a mu sub 0 i sobre 6 pi a evaluado en este punto según el sistema de referencia sería menos j tongo, ¿sí? Justo es paralelo al eje y, entonces lo puedo escribir en función de la base ahí j tongo, entonces me queda menos j tongo Tesla, ¿ya? Y me lo voy a guardar acá para después. Bueno, claro, me lo estoy guardando porque se me olvidó decirle que la primera línea es que el campo en P es igual al campo en P debido a 1 más el campo en P debido a 2 más el campo en P debido a 3, ¿ya? Esa es la primera línea, superposición, estamos suponiendo eso. Y lo hemos hecho tantas veces en el ramo que ya uno ya lo da por sabido. Entonces, el P1 es igual a, lo voy a guardar acá mientras la gente el video copia. Problema menos corto. Ya. ¿Puedo borrar esa página? Ya. Entonces, vamos a borrar acá porque el problema anterior, toda la respuesta al problema anterior. Y vamos a continuar con el segundo caso, que es este de acá arriba. Y este es interesante, aquí la vamos a hacer, se complica no tanto, pero un poco más, ¿no es cierto? El caso 2, tengo esto, ¿no es cierto? X, Y, entonces ahí está mi cable, ¿no es cierto? En instancia A, ¿sí? Y claro. Estoy preguntando acá, ahí. Entonces está en instancia A y está en instancia A. Entonces, por ampere, B.dl es igual a mu sub 0, la corriente encerrada por C. Y C, de la trayectoria circular, ¿no es cierto? Esta circunferencia alrededor del cable.
tiene que pasar por el punto donde está calculando. Entonces fija que ahora ya el campo magnético no coincide, no es paralelo a uno de los ejes, va a tener a un ángulo. ¿Por qué? Porque está entrando la pizarra, la corriente, ¿no es cierto? Pulgar entra la pizarra y los dedos de la mano derecha me están diciendo cómo es la circulación del campo o el sentido del campo magnético, ¿no es cierto? Cómo va la línea de campo que sería el sentido horario, ¿ya? Para este caso, porque el cable está entrando. Entonces, aquí en este punto, en el punto P, el campo me queda tangente a la curva, ahí, ¿no es cierto? Me queda una cosa así, sería P dividido a 2, ¿ya? Se fijan que ahora va a tener ahí unas componentes, un ángulo, ahí vamos a tener que encontrar ese ángulo, ¿sí? Sí. Bueno, después lo hacemos, ya. Entonces, tengo B, nuevamente el perímetro que son 2πa, ¿sí? Igual a mu sub 0, 2i, porque esa es la corriente encerrada, entonces el módulo del campo, que mismo en el caso anterior era cometí un error grave. ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? Eso es apurado, ¿cuánto es el radio de esa circunferencia? A raíz de 2. Bien. Entonces raíz de 2. Ah, esa es la distancia entre el cable y el punto de calcular. Pues ese es el tamaño de la circunferencia, entonces. ¿Sí? Entonces sería raíz de 2a igual a mu sub 0, 2i, ¿no es cierto? Entonces el módulo del campo sería mu sub 0 i sobre raíz de 2πa. ¿Ya? El problema aquí viene en escribir bueno, ya me pifié en un auto súper simple. Ustedes, como son más inteligentes que yo, no se van a pifiar. Entonces, viene ahora la siguiente dificultad de este tipo de problema, que si estaba también no estaba, es muy simple. De 2πa es escribir el ángulo. Esto tiene una orientación, ¿no es cierto? Que darle su ángulo. Por ejemplo, con respecto a este ángulo, ¿ya? Con respecto a ese ángulo, acuérdense siempre, donde estén calculando el campo magnético, traten de ubicar el sistema de referencia en esa zona. Va a ser acá no. Es como trasladar el sistema. Como no han rotado la base, las orientaciones siguen siendo las mismas. Entonces este es el vector que yo quiero escribir, el P2. Entonces esta zona, ahí está el punto P, ¿ya? Ubicar en el punto P, por eso le puse como ese origen ahí. Ya la X' y prima. Ya, ¿cuáles son las componentes de este vector en función de ese ángulo? Ya, entonces me dices coseno de teta, ¿por qué cosa? Vení, ¿no es cierto? Ya, menos y tongo. Claro, piensen siempre el ángulo. Ya, ¿cuál quiero escribir? Escribimos la componente en X. La componente en X corresponde a la adyacente, entonces coseno. Y está a la izquierda y tongo. O sea, menos y tongo. Más la otra componente, ¿no es cierto? Esta, que es paralela a esta, que es el opuesto al ángulo, o sea, el seno. Seno de teta y j tongo, porque está hacia arriba. ¿Ya? Y eso, bueno, no, es casi todo. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir el coseno y el seno de teta, son valores conocidos. El coseno de teta, si observamos esta figura, este ángulo teta, bueno, está ahí, ¿no es cierto? Con respecto al X y el vector es perpendicular al radio porque es tangente. Acuérdense que ese vector era tangente a la curva. Y cualquier recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio de esa circunferencia. Entonces, ahí me queda el teta, ¿no? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, ya. Bueno, ¿no hubo cuestión? Sí. Ya. Si me queda el teta, entonces el coseno de teta es cateto adyacente, que es este, y eso es A sobre la hipotenusa, que es raíz de 2A. Y eso es, bueno, 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Y el seno de teta, también el opuesto, que es A sobre lo mismo, o sea, también me da raíz de 2 sobre 2. Bueno, eso es lo que quiere decir que el ángulo es 45 grados, ¿ya? De hecho, es así porque como este es un triángulo rectángulo y tiene los dos lados iguales, o sea, es isósceles también. Entonces el teta tiene que ser 45 grados. ¿Ya? Y bueno, puedo despejar ahí. Tengo que el campo en P debido a 2 es igual a mu sub 0 pi sobre 2πa. 2πa menos y tongo más cotatongo
interna. ¿Ya? También lo voy a guardar acá. Y voy a aprovechar de buscar un igual. Son 2pi a menos y tongo más tongo. ¿Alguna duda con ese? Bueno, estoy en ejercicio pauta, pero igual aprovechando que las dudas, ustedes pueden representar las dudas de la gente, de los videntes. Voy a seguir con el azul. ¿Dudas? ¿Fácil entonces? ¿Alguna duda para la dirección? No, ya. Ya. Y voy a borrar acá entonces. Vamos a continuar acá. Toda esta parte. Y me falta el segmento 3, que también es fácil porque el segmento 3, de hecho, ya. Vimos la dificultad del problema, se fijan, siempre el desarrollo es el mismo. Y se fijan, acuérdense que uno calculaba en Biosabat, no sé si ustedes lo hicieron, pero el del conductor infinito, y siempre queda mu sub 0 por la corriente dividido por 2pi la distancia. Mu sub 0 la corriente, y bueno, eso depende de la distancia, ¿no es cierto? Es el radio. Pero siempre queda la fórmula general, es 2pi la distancia, ¿sí? O sea, yo podría igual, no es la idea, pueden hacerlo menos una vez en la prueba para que expliquen o demuestren que saben dónde obtienen las cosas, pero ya después podrían llegar a explicar la relación general. Acuérdense que si va a tener que el B va a ser mu sub 0, ahí lo ponen entre paréntesis la corriente porque puede cambiar su magnitud, puede ser 2i, 3i o 5 amperes, no sé, lo que le digan, 2pi la distancia, pero un t, ¿ya? También pues, depende del problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para el último caso, que tenía esto, me parece que estaba acá a 2a y me preguntan ahí, ¿no es cierto? Entonces encerraba en un círculo esto, ya que la trayectoria C, y esa trayectoria, bueno, eso era para resolver la ley de Ampère, y entre estos dos la distancia es a, ¿sí? Acuérdense que esto es a. Entonces el radio es a, ya, así que rápidamente, bueno, y como va saliendo de la pizarra, las líneas de campo son anteriores, ¿no es cierto? Ahí. Y me preguntan en el punto P, entonces me quedaría ahí, P debido a 3. Entonces, ustedes ya como con más agilidad, para no estar repitiendo el mismo procedimiento, lo repetí al comienzo para que les quede ya, entiendan lo que se hace, ¿ya? Ese con detalle se resuelve la ayudantía, después ya cada vez empiezo a saltar los pasos. Entonces, mu sub 0 y sobre 2pi a. Y va hacia arriba, ¿no es cierto? Corresponde paralelo al eje y así que J3. Tan simple como llegar a escribir la expresión. O sea, si lo hacen con tal método, lo llegan a esto, ¿ya? Después, sumando los campos en P, sería el campo en P1 que daba mu sub 0 y sobre 6 pi a menos J tongo. Después, acá tengo algo interesante. La componente en el J del campo en 2 está acá, porque tiene mu 1 sub 0 y 2 pi a, y el mismo módulo de acá, ¿ya? Pero en J positivo, así que los voy a sumar al tiro, voy a juntar eso. Me va a quedar más mu sub 0 y sobre pi a, ¿no es cierto? Sumé eso como los medios y me queda 1. J tongo, y el último es el menos mu sub 0 y sobre 2 pi a hasta acá, y tongo, ¿ya? Entonces le tengo que restar esto. ¿Cuánto me da eso? Sería 1 menos un sexto. ¿Y 1 menos un sexto cuánto es? 5 sextos, ¿no? Ya. Entonces tengo 5 mu sub 0 y... no, me gusta más editarlo primero. De hecho, podría mu sub 0 y sexto, entonces 2 pi a por menos y tongo, ¿ya? Y el otro era 5 sexto, entonces más 5 tercios, 4 tongo. ¿Está bien? Sí. Ya.
claro, que factoricé por esto, ¿no es cierto? Y ahí me queda el 6, sí. Bien. Y ahora vamos con el último punto. ¿Lo puedo borrar acá? Ya, bueno, en el ejercicio estamos continuando con la parte C, que era calcular el campo magnético en el punto F. Claro, en el punto F, que recordamos el sistema, será el original. Entonces, el punto F que está ubicado a instancia 2A, ¿no es cierto? Ahí. Y después el primer paso era el principio de superposición. Entonces yo calculo el punto F, o sea, el campo en el punto F dividido al segmento 1, después dividido al conductor 2 y después al conductor 3. ¿Ya? El mismo cuento de siempre. O sea, aquí habíamos partido con el segmento 1. ¿Sí? Entonces teníamos este conductor, este cable, corriente I. Y yo me adelanté, pero digo, bueno, ya sé los resultados que me van a dar la ley de Ampere, así que solamente yo encierro este cable de circunferencia de radio. Como estos 2A y 2A, el radio me queda 2A radio 2, que es la hipotenusa, ¿ya? Y como el cable está, la corriente está saliendo de la pizarra, entonces la orientación es antihoraria. Siempre cuando al final el cable esté saliendo, perdón, la corriente está saliendo de la pizarra, el campo va a ser antihorario. Evaluando en el punto F me queda ahí, es tangente, ¿no es cierto? Tangente esta circunferencia. Ahí me queda el campo en F de 1. Bueno, yo sé que el desarrollo con Ampere me da esta expresión que es mu sub 0 la corriente, en este caso que encierro I, sobre 2pi la distancia, o sea, 2A raíz de 2. Después tengo ese módulo, pero tengo que escribir la dirección con respecto a la base, ¿no es cierto? Hasta X, Y. Ya. Entonces aquí, claro, hay que tener cuidado, porque yo asigné, bueno, acá hice un zoom. Esto es un zoom, así son el punto F, aquí está. Entonces me ubico en el punto F, este nuevo sistema trasladado, ¿no? Y yo escogí este ángulo, solo por molestar, es arbitrario. Entonces escribí este vector en función de ese ángulo, y eso me queda componente en X, ¿no es cierto? Es el opuesto seno de teta, como usted a la izquierda menos y tongo, más la componente en Y, que es el adyacente, el coseno de teta, y como va hacia abajo es menos con la tongo, ¿ya? Ahora, volviendo a la geometría original, este ángulo teta, que es el que está acá, ese ángulo teta de acá, corresponde a este que está acá, ¿no es cierto? Como estos son perpendiculares, corresponde a ese. Sí. Claro. Entonces, viendo este ángulo, yo solamente despaso esta geometría, este segmento es 2A, que es un triángulo rectángulo isósceles, o sea que también es teta, ¿ya? Y por lo tanto teta es 45, así que seno de 45 raíz 2 medio, coseno de 45 raíz 2 medio, raíz 2 se va con este, que sería acá, este módulo, y me queda este resultado, que es el campo en F1, ¿no es cierto? O sea, el F debido al segmento 1, ¿ya? Así que ahora voy a borrar acá, pero el problema anterior. Sí. Y continuando, hagamos el segundo caso. Ese lo va a hacer ni siquiera sin mono, porque no, ya igual va a ser como claro. Ya. Que es, recuerdan que el caso 2 tengo el cable en A, a una altura A, me parece, y me están preguntando el punto F. ¿Así era? Que era una altura 2A, ¿sí? Entonces, la distancia entre los dos, entre el punto F y el cable es A, ¿sí? Entonces, esto incluso voy a llegar a escribirlo. El campo magnético en el punto F debido al segmento 2 es igual a mu sub 0, y este es la corriente 2I, me parece, sí, 2I sobre la distancia que es a 2pi A, y mirando acá, ya no, bueno, para que lo vean acá, yo encerraba eso, está entrando en sentido horario, entonces evaluado en el punto F se va a la derecha el campo, F debido a 2. Entonces, y tongo. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar acá guardadito. El campo en F debido a 2 es igual a mu sub 0 y sobre pi a y tongo, porque los dos se factorizan. Ya. Vamos con ese era el caso 2. Este era el caso 2. Vamos con el 3. El caso 3, que es como algo parecido a esto del que vamos a hacer acá. Entonces, una instancia 2A, ¿no es cierto? Y está el punto F. Los dos ahí, 2A. Entonces ya sé que acá la distancia entre medias, ¿cuánto era? Era
2 raíz de 2a. ¿Sí? Ya. Como está saliendo, ¿no es cierto?, el campo alrededor hace una circulación en sentido antihorario. ¿Ya? Antihorario, y por lo tanto este va a ser el campo resultante. B en F de I3. ¿Sí? Ya, yo no estoy diciendo, yo sé que estos son perpendiculares. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No sé, porque estoy como ya apurándome, o sea, no apurándome, sino estoy saltándome pasando. Ya, que ya uno son cosas que se repiten siempre. Entonces, al desarrollar el polaridad Ampere, uno llega a este módulo, BF3 igual a mu sub 0, la corriente cerrada que era ahí, sobre 2pi, 2 raíz de 2a, ¿ya? Y esto hay que asignar una dirección. Entonces, esto se le va a hacer zoom, porque yo sé que esto a la gente le cuesta. Entonces, voy a hacer un zoom ahí, y el mismo modo de allá, le paro en el punto F, y el vector me queda así, ¿no es cierto? Está así, ¿sí? Sea campo en F dividido 3. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, a pedido del público, ¿qué ángulo quieren que la siguiente? El de abajo, ya. Este entonces. Teta. En función de ese ángulo, ¿cómo son las componentes? Ya, coseno de teta menos itongo más seno de teta j tongo. Muy bien. Ahora, ese teta que está acá, ¿sí? Es este. Sí. ¿Ya? Me dice esto que esto es 90. Entonces, este es de arriba el teta, ¿no es cierto? Sí. Esto también es 90. Entonces el teta va a estar ahí. ¿Ya? O piensa que como modo así, me levanto un tetángulo, entonces también se va a inclinar un tetángulo, porque los son perpendiculares. Ya. Entonces es teta, y como eran rectangulares, isósceles, también teta, o sea, teta era 45 grados, así que esto es raíz de 2 medios y esto es raíz de 2 medios, ¿ya? Y la raíz de 2 se me van y me queda el mismo resultado anterior, pero se queda 8 también, sí. Claro. Pero en otra dirección. Es igual a mu sub 0 y sobre 8. ¿Ya? Este era menos itongo más fototongo. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá a la derecha? Tengo que sumar los tres. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ahí se fue el problema. O sea, hicimos 3 veces. No, 9 veces el mismo desarrollo. Y acá empezamos a hacer más rápido, saltarnos pasos. ¿Ya? La diferencia es que, como decía, según el sistema que te den, se complican los ángulos nomás, pues hay que saber escribir. Ya. Entonces, la suma de todos, por lo tanto, el campo en F va a ser igual. El 1 era eso, más este, los menos y tongos se suman. Ya. Queda algo así como mu sub 0 y el 2 era pi a y tongo, y el otro es menos mu sub 0 y sobre 4 pi a. ¿Por qué 4? Porque sumé el del 3 con el del 1. Un octavo, un cuarto, ¿no? Y bueno, y esto es itongo, y el otro j se hace 0 porque tengo este más j en el 3 y debido al 1 el otro era menos j, este mismo módulo menos j, entonces más j menos j igual 0. Ya, así que me quedaría hacer esto, que es 1 menos un cuarto, y 1 menos un cuarto es... ¿cuánto es 1 menos un cuarto? 3 cuartos. Bien. Y... entonces igual a 3, 0 y sobre 4 pi a, ¿ya? Tongo. Este es el resultante. Claro, el resultante me da en el eje Y. De hecho, mira, va a ser volver al mono original, para terminar. Uno calcula y tiene el resultado, pero igual tiene que imaginarse la geometría, o sea, la analogía. Este me daba así, ¿no es cierto? Era ahí. Ese
esta salida también, o sea, da como así, ¿no es cierto? Ahí. Y el otro, perdón, estamos en el punto, bueno, eso es lo mismo, pero en el punto F, ahí, el punto F. Entonces, claro, ese ahí y el otro acá, y este que está entrando así. ¿Sí? Entonces, esto es la componente iniciadura. La resultante, acá la resultante me queda en Nitongo. Y después suman esto y al final me queda en Nitongo. O sea, acá no hay un vector. Ese es el... ¿Ya? Ahí se suma. ¿Sí? Para que vean, se imaginen un poco lo que están... sepan lo que están haciendo. ¿Ya? Eso. Ese sería el ejercicio 3 del módulo 10 de Ampere. ¿Dudas? ¿No?